Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, Chinchay. Buenos días, Cárdenas. Ay, me disculpan. Eso es lo que aproveché para comer un poco un pancito con camote y parece que sí que me falta agua. Me disculpan. Dios mío, alguien me ha preguntado. Estoy bien, muchas gracias. Un poco mal, porque ha amanecido un poco mal, no he dormido muy bien, así que de repente por eso. A ver, el día de hoy hay muchas cosas que hablar, espero que el tiempo alcance, porque son varias cosas que se pueden hablar y bueno, vamos a ver. Rápidamente entonces para hablar de cosas tal vez un poco más de su grado, ¿no? Recordemos, hemos hablado nosotros ya de la eugenesia antes, a nivel de evolución habíamos hablado acerca de la eugenesia. Sí, habíamos hablado como parte, como algo que se había propuesto en su época y cómo, pues, a medida de que se postulaban nuevas teorías, pues veíamos que este postulado no era para nada cierto, ¿no? No era para nada concordante con la realidad. A ver, si alguien me puede ayudar leyendo cuál es la definición de eugenesia. Vamos hoy día a hablar, a ver, les repito, el día de hoy vamos a hablar acerca de la eugenesia, de repente cómo podemos asociar este término con ciertos problemas que se están aconteciendo hoy día en la actualidad. Sí, a ver, ayúdenme alguien, por favor, a leer la definición de eugenesia. ¿Podrías hacerlo, Belén? Sí, Pi. Ya, a ver, dime. Eugenesia. Se trata de la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. Muy bien, dice ahí. Se trata de la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. Y este tipo de cosas, este tipo de postulados que lamentablemente se hicieron en su época y que, como repito, no corresponden con la realidad, pues generaron muchos tipos de nuevas posturas, ¿no? Por ejemplo, les comentaba yo a ustedes que cómo se podía interpretar esto como el perfeccionar la especie humana. ¿Qué significa perfeccionarlo? ¿Tenemos que perfeccionarlo? ¿Acaso hay seres humanos perfectos y hay otros que son imperfectos? A eso se refiere esta eugenesia. Entonces, como les repito, la eugenesia creó ciertos tipos de diferenciación entre seres, entre razas humanas, entre seres humanos, me disculpan, algunos que eran mejores que otros. Y lamentablemente esta eugenesia, bueno, podemos extrapolarla al área social, ¿cierto? A nivel social tú puedes ver, por ejemplo, cómo se están dando diferentes movimientos alrededor del mundo. Por ejemplo, tú ves, creo, esta noticia que ha sido algo que a nivel mundial ha salido, ¿cierto? La noticia, por ejemplo, de que pues unos policías estadounidenses habían asesinado a una persona afrodescendiente, ¿cierto? ¿Y por qué se da esto? A ver, ¿por qué se dio esto? ¿Cuál era la razón principal? ¿Alguno de ustedes sabrá? Esta es la versión mexicana. Giovanni, uno por no llevar mascarilla, unos policías lo mataron. Muy bien, hijo. ¿Y tú crees que eso es correcto? ¿Qué No, piensas pero de encima lo eso? de Giovanni está más claro que lo de George Floyd, porque los policías literalmente le balearon. Claro, pero por eso te digo, hijo. Sí, como tú dices, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Eh, Como ustedes bien saben, esto se llama, de una simple forma, se llama racismo, ¿cierto? Lamentablemente, como Abuso de repito, poder. claro, lamentablemente, como repito, todavía la idea de que hay seres humanos que son superiores a otros ha quedado presente y la podemos ver a nivel de biología, por eso siempre hay que relacionar la sociedad, la sociología, el estudio de la sociedad,
con la parte biológica, porque la biología no está separada de las demás ciencias. No podemos hablar de una y no hablar de la otra. A nivel de biología, de repente podemos hablar de eugenesia como aquella rama, pues que me dice, repito, de repente me puede llevar a la interpretación de que hay razas superiores a otras, y pues lamentablemente hay personas que piensan lo mismo, ¿no? Que hay seres humanos que son superiores a otros, de repente que la raza afrodescendiente es inferior y que por eso debe de ser extinguida. Entonces, esas cosas que lamentablemente se ven en la sociedad, también las hemos visto a nivel de ciencia. Científicos que pues lamentablemente, hace años, hace siglos, postularon acerca de la eugenesia, ¿no? Acerca de que hay poblaciones mejores que otras, es la pregunta que yo les coloqué acá, ¿no? ¿Existen poblaciones que son mejores que otras? Y la respuesta es sencilla, ¿no? Ustedes a nivel de biología sabemos perfectamente, y siempre lo he dicho con ustedes, que todos nosotros, toda la raza humana, bueno, me disculpan, toda la especie humana, es en un 99,9% similar. Todos somos iguales, somos similares en un 99,9%. Solamente tenemos un 0,1% de diferencia. Entonces, para mí, y por lo menos espero que también para ustedes, me suena ilógico, me suena muy descabellado que se crea que ese 0,1%, que solamente es una pequeña parte que nos diferencia, nos haga creer de que hay seres que son superiores a otros. Porque somos el 99,9 similares. ¿Cómo es posible que se esté creyendo esas cosas? Entonces, esa es una parte de la ciencia, una parte de la biología que por lo menos a mí me gustaría que ustedes la tengan muy presente a medida que hablamos del racismo, pues yo por lo menos, de repente ustedes concuerdan conmigo, pues no lo veo mayor fundamento, ¿no? ¿Por qué creerías tú de que hay algo que es mejor, que hay seres humanos que son mejores o peores que ti, que tu persona? No tiene mucho sentido. Es por ello que hoy en día pues se considera que la eugenesia pertenece a una disciplina, a una pseudociencia, ¿no? Es decir, no hay datos científicos que comprueben lo que la eugenesia dice, que hay unas razas, me disculpan, que hay poblaciones superiores a otras. Sí, no está avalada por la ciencia. Si bien, como les repito, si bien en algún momento la eugenesia fue postulada por científicos, pues hoy en día es considerada una pseudociencia. Yo espero que ustedes entiendan, jóvenes, que la ciencia no es algo que es perfecto. La ciencia se ha equivocado, científicos se han equivocado y han postulado pues cosas que son, pero hoy en día serían tachadas como barbaridades. Habían científicos, por lo menos, por ejemplo, que postulaban estudios que decían que la raza negra, la raza afrodescendiente, tenía menos capacidad craneana, que eran menos inteligentes porque su cerebro, su cerebro era menos voluminoso que el de la raza aria. Entonces, a nivel de ciencia, jóvenes, se han postulado cosas que lamentablemente la ciencia ha avalado, ¿no? Hubo una época en la que la ciencia avaló el racismo, hay que decirlo. La ciencia avalaba el que haya una raza afrodescendiente que se considere menor, como si fuera menos. Y eso se debe a que, como repito, la ciencia está envuelta en una sociedad. Y en una época, como ustedes bien sabrán, la sociedad en una época era muy normal el decir que las personas afrodescendientes eran inferiores al resto. Decir que ellos simplemente servían para ser esclavos. Decían que solamente servían para ser esclavos y que inclusive no podían votar, no podían ser considerados como seres humanos, ¿cierto? Entonces, eso que decía la sociedad, en una época estuvo normalizado que esto sea considerado como cierto, también afectó el ámbito de la biología, el ámbito de la ciencia. Ustedes pueden buscar, en internet pueden buscar estudios científicos que dicen que la raza afrodescendiente es inferior y van a encontrar estudios científicos, van a encontrar
de hace años, lógicamente, porque hoy en día sabemos que eso no es cierto, que no hay una prueba científica que nos diga que son inferiores, ¿cierto? Entonces, es lo que les quiero comentar, ¿no? Acerca de cómo la ciencia jugó un papel importante a la hora de hablar del racismo. No somos exentos de lo que sucedió a nivel de la sociedad. La ciencia se equivocó, y hay que decirlo. Muy bien. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo el día de hoy es, ¿existen seres humanos mejores que otros? Y no estamos hablando solamente del color de piel, del ámbito cultural, de repente población andina, con población europea, con población asiática, sino también, pues, personas con síndrome de Down, que son seres humanos, pero que de repente están sujetos también a discriminación. ¿Serán las personas con síndrome de Down inferiores a las personas que no tengan ese síndrome? ¿Serán las personas discapacitadas menores, inferiores a nosotros, a las personas que tenemos de repente todas nuestras capacidades desarrolladas, todas las capacidades pues completas? Díganme, ¿será cierto? ¿Qué piensan ustedes? A ver, de repente, ¿quién quiere hablar? A ver, Leslie, Heredia, ¿puedes comentarme algo de eso? ¿Tú qué crees, hija? ¿Cómo mi? ¿Tú qué crees acerca de esto, hija? ¿Existen seres humanos mejores, superiores a otros? No, todo, no importa la capacidad que tengamos o quizás la raza o alguna dificultad, todos somos iguales. Muy bien, hija. A ver, otra opinión. ¿Qué es lo que ustedes creen, jóvenes? Y lo he colocado acá, también he colocado acá al síndrome de Down, porque ustedes muy bien saben, la discriminación no solamente se da por color de piel, se puede dar por las diferencias, por ejemplo, a nivel genético. Personas con síndrome de Down también son discriminadas. Sí, entonces espero que esto nos lleve a la reflexión para pensar un poco más allá acerca de los problemas que están sucediendo alrededor de todo el mundo, pues se observan acá en Perú a nivel de raza, a nivel de las personas afrodescendientes, pero también se observan en diferentes variedades de especies humanas, ¿no? Entre variedades, por ejemplo, como el síndrome de Down. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo la tecnología, jóvenes, iba a explicarles esto, pero creo que esto puede ser escrito luego. Miren, hoy en día vamos a explicarles, lamentablemente está que se pone también este tema, está mucho en discusión. Por ejemplo, vamos a ver la noticia que estamos colocando en la diapositiva, ¿sí? La prueba médica que podría acabar con el síndrome de Down. ¿Qué es lo que está sucediendo? La pregunta que estoy colocando ahí es, ¿qué pasaría si los padres pudieran elegir el tipo de hijos a tener? Lo que se está dando en algunos países europeos, ¿no? En algunos países europeos, bueno, la tecnología ya está, la tecnología está dada. Por ejemplo, para que los padres, antes de poder, antes de permitir el crecimiento de sus hijos, puedan estudiarlos y puedan decidir o puedan conocer, me disculpan, para que ellos puedan conocer si un hijo va a tener síndrome de Down o no va a tener síndrome de Down. Y cuando se descubre, de repente, imagínense ustedes que van a Europa, conocen a una pareja, esta pareja decide tener hijos, pero justo cuando hace sus estudios se da cuenta que el hijo que está en el vientre, de repente la madre, va a tener síndrome de Down o tiene síndrome de Down. Y lamentablemente lo que está sucediendo en ciertos países europeos es que las personas que saben que van a tener un hijo con síndrome de Down, deciden no continuar con el embarazo o deciden anular, deciden no llevarlo a cabo. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente ellos deciden, lamentablemente toman la decisión de que no quisieran tener un hijo con síndrome de Down. Y díganme, eso no sería algo poco ético, no es algo que, me disculpa, no es algo que podría ser muy discutible. El que tú pienses de que un niño con síndrome de Down es menor o es menos que un niño, entre comillas, normal,
no les parece algo que es muy discutible. Y es algo que, pues, como repito, se está dando en ciertos países a nivel de Europa. Los padres están decidiendo no tener hijos con síndrome de Down. Por eso es que la noticia muestra como una prueba médica que me puede decir si mi hijo va a tener o tiene o no síndrome de Down, podría acabar con este, ¿sí? Entonces, repito, es un tema muy discutible y que lamentablemente lo estamos observando en la realidad, ¿sí? Como repito, hay padres en Europa que pueden decidir estudiando a los espermatozoides, estudiando al óvulo, estudiando a los cigotos, que pueden saber antes de que estos cigotos se desarrollen, uno puede llegar a saber si es que estos, a la hora de desarrollarse, van a convertirse en niños con síndrome de Down o no. Claro, claro, muy bien, Adrián. Entonces, como los padres pueden saber si un niño puede nacer con síndrome de Down o no, pues lamentablemente, repito, ellos están decidiendo simplemente no tenerlos. Por ello, me disculpan, se habla de que en algún momento se podría acabar con los niños con síndrome de Down, pues porque no se les estaría permitiendo vivir. Sí, entonces, es algo triste, y esperemos que no lleguemos a ese extremo de repente acá en el Perú, ¿no? Aunque se va a dar, tarde o temprano, vamos a tener que hablar, vamos a tener que discutir este tipo de cosas acá en Perú. Sí, pero, o sea, yo no sé si es malo, no sé cómo lo tomen ustedes, pero sé que sí, son, ay, no sé cómo explicarlo, pero sí conozco a alguien que tiene ese síndrome de Down, y es muy lindo, es muy tierno, que vive por mi casa, es un señor, pero sí, lo malo es que hay personas que tienen miedo a que, por ejemplo, los molesten, o les digan cosas que no les agraden, también creo que por eso es la decisión. No simplemente porque no lo quieran tener, sino que no quieren que el niño sufra por bullying o cosas así, por su manera de ser. Aunque ya hay escuelas para esos niños, o sea, supuestamente hay escuelas. Ah, claro, muy bien. Entonces su compañera Moquillaza habla sobre cómo los padres de repente deciden no tener a un niño con síndrome de Down porque de repente pueden sufrir de bullying o pueden sufrir algún tipo de no sé, de repente timidez a nivel de sociedad por lo que le puedan hacer sus compañeros. Pero bueno, lamentablemente eso tendría que ser algo que un niño decida, ¿no? Es decir, uno no puede decidir por alguien si es que vive o no. Por lo menos eso es, de repente, es algo que todavía está en discusión, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista. A medida que crezcamos, también los puntos de vista pueden ir cambiando. Yo, por ejemplo, considero que es algo que cada uno de ustedes debe de decidir. Si es que ustedes consideran correcto esto o no, es algo que ustedes deben de decidir. Vamos a continuar entonces. Vamos a recordar. Creo que no es correcto, pero ellos piensan que sí. O sea, los que podrían ser los posibles padres. Claro, 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 muy bien. Entonces, vamos a recordar, jóvenes. Ustedes recuerdan qué es el síndrome de Down, ¿cierto? Primero, dejar bien en claro, el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿sí? No es una enfermedad, no hay nada que curar, no están enfermos. Ellos simplemente tienen un síndrome. ¿Y qué es un síndrome? Un síndrome es aquel conjunto de características, pues, que estas personas, que las personas con síndrome de Down tienen. ¿Cuáles son estas características? Pues las siguientes. Tienen unas características físicas que creo que todo el mundo puede percibir, puede notar, ¿cierto? Ojos achinados, la nariz es pequeña, de repente la cara es redonda, cara pequeña, estatura baja, ¿sí? Acá estoy colocando, por favor, las características más resaltantes. El envejecimiento, las personas con síndrome de Down no llegan hasta edades muy avanzadas, ¿cierto? Tú de repente puedes llegar a los 80, 90 años, ahí de repente puedes llegar a tener 100 años, pero las personas con síndrome de Down llegan usualmente a 50, 40, bueno, 60 puede ser, ¿no? Es muy extraño, pero puede darse. Las personas con síndrome de Down, repito, suelen envejecer, suelen no vivir más allá de los 50, 60 años. Otra característica que ellos tienen es un menor coeficiente intelectual, ¿sí?
Es decir, eh, no desarrollan, no desarrollan su capacidad como deberían. Sí tienen un menor coeficiente intelectual. ¿Qué más? También ellos tienen problemas cardíacos. Muchas de las causas de fallecimiento de personas con síndrome de Down se deben a los problemas cardíacos que ellos sufren, que es propio de ellos. Me ¿Sí? hice una consulta, sé que eso no tiene mucho que ver, pero a esas personas con síndrome de Down les podría afectar mucho el COVID. Ah, no sé, hija, ¿cómo sería? No, no hay un estudio que diga eso. Tendríamos que esperar. Me disculpas, no te podría responder. Entonces, a ver, continuemos. Aunque que yo sepa, creo que las personas con síndrome de Down también tienen problemas respiratorios. Pueden sufrir de problemas respiratorios de repente por ese lado, pero como te repito, se tiene que hacer estudios. Entonces, jóvenes, repito, esas son características que nosotros sabemos que tienen los jóvenes con síndrome de Down. Sabemos, recordando, por favor, ¿cuántos cromosomas tienen ustedes? ¿Se recuerdan? A ver, Heredia, ¿puedes responderme? ¿Cuántos cromosomas tiene una persona, entre comillas, normal? Heredia, Jennifer, Saí también de repente. ¿Cuántos cromosomas? Muy bien, Jennifer, 46. ¿Cierto? Recuerden, todos nosotros tenemos 46 cromosomas, pero los jóvenes con síndrome de Down tienen 47. 47, tienen un cromosoma más. Sí, ese cromosoma más que ellos tienen es la diferencia que observamos. ¿Sí? Ahora, también decirles, ¿no? Muchos niños del anterior salón me han preguntado, profesora, ¿quiénes tienen hijos con síndrome de Down? La respuesta es que cualquier persona puede tener hijos con síndrome de Down, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras en todo caso, ¿sí? Simplemente cuando, por ejemplo, yo tengo 26 años, si yo tengo un hijo ahora, pues tengo probabilidades de que ese niño salga con síndrome de Down, al igual que todas nosotras, al igual que todas las mujeres. Solamente que a medida que mi edad va avanzando, cuando llego a los 30, 40, a medida que mi edad va avanzando, la probabilidad de que los niños que yo tenga nazcan con síndrome de Down va a aumentar, ¿sí? Una mujer que tiene un hijo a los 40 años tiene más probabilidades de que ese niño tenga síndrome de Down. Entonces, repito, todas las mujeres tenemos la posibilidad de tener hijos con síndrome de Down. Pero esta va aumentando, la probabilidad va aumentando a medida que tú vas envejeciendo. ¿Sí? Entonces, esto creo que muchos de ustedes saben. No quiero que ustedes piensen tampoco, y tampoco quiero que esa idea se descarte en todo caso. No quiero que ustedes piensen que los niños con síndrome de Down nacen, por ejemplo, de mujeres que han tomado o que han fumado o que de repente se han caído. Profesora, se ha caído, por eso tiene un hijo con síndrome de Down. No, los niños con síndrome de Down nacen, como les repito, de cualquier mujer, de cualquier persona. Siempre todas las mujeres tenemos una probabilidad de tener hijos con síndrome de Down. No se causa porque te hayas caído, porque te hayas levantado, no sé, no sé, no se causa por ese tipo de cosas. Es algo que simplemente todas las mujeres tenemos probabilidades de tener, ¿sí? Chamayita tiene las mismas probabilidades, Chinchay también, Belén también, Leslie también, Ketty también, Jennifer y así todas nosotros. Ustedes los varones también, lógicamente, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Ya he hablado de esto. Recuerden, bueno, es lamentablemente lo que está sucediendo allá. Ya, perfecto. Ahora, ya hemos recordado a los jóvenes con síndrome de Down. Ahora vamos a irnos a otra área, una área ya desligándonos un poco de la biología y vamos a irnos al ámbito social, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que sucede en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo,
En la sociedad, ¿qué es lo que observamos? Observamos eso que les muestro acá, ¿sí? Una población mayoritaria. ¿A qué me refiero con población mayoritaria? Les explico. Las diferencias que nosotros tenemos, las diferencias, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, el color de piel y demás, estas diferencias se observan también en la sociedad. En la sociedad tú vas observando cómo hay una población que se encuentra en mayor cantidad, la población mayoritaria, y cómo hay una población que se encuentra en menor cantidad. ¿Sí? Vamos a colocar acá. Vamos a sacar esto acá. Por ejemplo, a ver, Moquillaza, vamos, ayúdame por favor, ¿ya? Vamos a colocar acá. Población mayoritaria, por ejemplo, acá en el Perú, ¿cuál es la población que mayor cantidad se encuentra? O sea, como de qué, no entendí. Población, ahora vamos a colocar, población andina. Yo no creo que acá en Perú haya europeos, ¿cierto? Haya raza aria, haya población aria. Andina, Hay un pueblo alemán en Perú. Ah, ya, hijo. Como les repito, acá en Perú, la población mayoritaria es la población andina. La mayoría de nosotros, pues, tenemos descendencia genes andina, andinos. ascendencia andina, muy bien. Entonces, esa es la población mayoritaria. Y, por ejemplo, ¿qué otra población, a ver, qué población minoritaria hay acá en el Perú? Puede ser, por Europeos. ejemplo, Chino. muy bien, población asiática. Aunque chino sí hay bastantes, creo. O sea, no tantos como andino, pero sí Claro, hay. entonces, Hay escuelas también para ellos, por correcto, Breña. población asiática. ¿Qué otro tipo de población minoritaria hay? A ver, Europeos. europea también sí puede ser, pero vamos a ver a colocar a la población que creo que también observamos acá en el Perú en gran cantidad, que es la población, me disculpan, afrodescendiente. ¿Sí? Ambas poblaciones minoritarias. ¿Sí? Entonces, se van dando cuenta que dentro de una población mayoritaria va a haber varias poblaciones minoritarias. Pero, jóvenes, y eso quiero que quede bien claro, dentro de cada población siempre va a haber poblaciones más pequeñas, poblaciones mucho más, esto de acá. Me disculpan, jóvenes, pero tengo que colocar esto. Ahí está. Entonces, como les decía, jóvenes, dentro de una población mayoritaria, siempre va a haber un montón de poblaciones minoritarias. Pero dentro de estas va a haber otra población aún más pequeña. Por ejemplo, dentro de la población asiática va a haber una población que sea china, va a haber una población que sea japonesa, va a haber una población que sea tailandesa, y Coreana. así. Correcto, entonces cada población minoritaria tiene dentro de ella otras subpoblaciones. Va a haber otras más. ¿Sí? Entonces, vamos a ver igualmente, dentro de la población afrodescendiente, nosotros también observamos subpoblaciones, poblaciones más pequeñas. Uno piensa de que la población mayoritaria andina tiene poblaciones pequeñas y que ahí se acaban. No, cada población minoritaria tiene dentro de ella poblaciones más pequeñas. Y por ejemplo, creo que todo el mundo nota, entiende, sabe, se da cuenta de que muchas veces la población mayoritaria, la población que se encuentra en mayor cantidad, suele ser en cierta proporción, suele discriminar a la población que es menor, a la población que se encuentra en menor cantidad. Por ejemplo, creo que todo el mundo puede notar que la población andina muchas veces discrimina a la población afrodescendiente. ¿Sí? Es algo que nosotros podemos ver, nosotros podemos sentirlo. El racismo por el color de piel que tú tengas se siente mucho en la población peruana, por ejemplo. ¿Cierto? Y ustedes dirán, pero profesora, ¿cómo se siente eso? Pues sencillo. La diferencia entre la población, a nivel social,
de lo que la población afrodescendiente sufre, pues es fuerte. No sé si ustedes se dan cuenta de ello, pero por ejemplo, la población andina se encuentra tan fuerte como para poder, por ejemplo, poder desarrollarse en universidades. Encontramos que en las universidades, la población andina, pues hay gran cantidad de población andina en las universidades. Hemos llegado, por ejemplo, a tener un presidente, pues andino, un presidente, como se diría, cholo, ¿cierto? Tenemos representación, pero lamentablemente las poblaciones minoritarias, por ejemplo, la población afrodescendiente, ¿dónde tiene algún tipo de representante? Se observa, habrá un congresista afrodescendiente, ustedes han visto, se encuentran en gran cantidad o son la población menor que hay. Hay poco, ¿cierto? Lamentablemente ustedes ven el racismo desde ese lugar, de esa forma, porque lamentablemente ellos no tienen las mismas oportunidades que nosotros, porque ellos son discriminados desde que nacen. Desde que nacen creo que todo el mundo les dice a ellos, les dice acerca del color de piel que tienen y los hace muchas veces sentir menos. Y eso es algo que no podemos negar. No se puede negar que en la sociedad a las personas afrodescendientes muchas veces se les discrimina. Y esas discriminaciones, pues las realizamos muchas veces inconscientemente, ¿cierto? Por ejemplo, yo recuerdo que en el colegio teníamos a uno de sus compañeros que de repente algunas les decían que se ha quemado o que de repente solo servía para jugar fútbol, etc, etc, etc. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso es parte de nuestra cultura. Se nos ha dado esa cultura desde que somos niños. Esas ideas han crecido con nosotros y muchas veces, aunque nosotros no pensemos que somos racistas, tenemos ciertas cosas dentro de nosotros que nos hace darnos cuenta que sí, que tenemos a veces todavía incrustados dentro de nosotros ciertos pensamientos racistas. Sí, entonces, a medida que ustedes vayan creciendo, se van a ir dando cuenta de esas cosas y poco a poco ustedes van a eliminar ciertas cosas que antes consideraban que estaban bien, pero a medida que van creciendo se van dando cuenta que no son correctas, que son racistas en cierta forma y que deben de ir eliminarlas poco a poco. ¿Sí? Ahora, uno pensará que solamente la discriminación se puede dar entre cholo o entre andino a persona afrodescendiente o entre andino hasta la población asiática. Uno pensará que el racismo se da solamente ahí, pero no, jóvenes, el racismo se da inclusive dentro de las poblaciones afrodescendientes. Las poblaciones afrodescendientes muchas veces ellos sin darse cuenta y sin sentirlo, sin percibirlo, también entre ellos se discriminan. A eso, por ejemplo, hay una palabra que en la población afrodescendiente se tiene muy presente, que es el colorismo. El colorismo es la discriminación basada en el color de piel de las personas de color. Se dice, por ejemplo, que las personas afrodescendientes que tengan la piel un poco más clara son mejores que las personas afrodescendientes que tengan la piel más oscura. Y eso se da, repito, dentro de la misma población afrodescendiente. Por ejemplo, esta persona afrodescendiente que tiene la piel un poco más clara puede percibirse como superior a una persona afrodescendiente con la piel un poco más oscura. Y eso lamentablemente se da dentro de la población afrodescendiente. Por eso, repito, uno piensa que la discriminación solamente se da entre cholo con afrodescendiente, bueno, le digo cholo, me disculpan, pero entre de repente asiático con afrodescendiente, pero no, se da también dentro de cada una de estas poblaciones, lo cual es triste, ¿no? Se pensaría de repente de que la población afrodescendiente es muy unida, pero dentro de ellos también hay discriminación. ¿Sí? Entonces... Eso es tipo
sin ofender, es tipo cuando comparan a una persona delgada con una persona con una contextura un poco más gruesa. Ya, sí, sí se puede, sí, sí, hija, te entendiendo un poco. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Estoy tal vez hablando algo que no están Se entiende entendiendo. que por tener una piel más clara, se crean superiores a las personas que tienen la piel un poco más oscura. Claro, claro. Entonces, como les repito, a veces uno piensa que simplemente el blanco, por ponerlo así, me disculpan, el blanco, la persona aria, discrimina solamente a los afrodescendientes, pero no, dentro de ellos también hay discriminación. Y eso es algo que tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de ello. Inclusive se da en nosotros, ¿no? Nosotros, muchos de nosotros de repente tenemos rasgos andinos y nosotros discriminamos a la persona del Ande. Si de repente ustedes, en mi caso, por ejemplo, yo tengo abuelos de la sierra que son de Huancayo, y cuando ellos vinieron acá a Lima, pues fueron discriminados no por personas de raza aria, de raza, me disculpan, de rasgos físicos europeos, no, no fueron discriminados por limeños, por ponerlo así, sino que fueron discriminados por las mismas personas descendientes del Ande. Entonces debemos de entender que la discriminación se da en varios sentidos, se da en varias formas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues simplemente darnos cuenta, poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta que de en qué momentos la discriminación va a estar presente en su vida. Y tienen que ir, pues lamentablemente, ustedes mismos tienen que hacerlo. Ustedes tienen que ir sacándola poco a poco de sus hogares, poco a poco tienen que ir sacándola de sus mentes también. Porque si uno no detecta cuando uno está discriminando, pues va a ser muy dificultoso eliminar este tipo de pensamientos. ¿Sí? Como repito, ustedes todavía son jóvenes, por lo que todavía no detectan ciertas cosas que se dan en el día a día, pero a medida que vayan creciendo, se van a ir dando cuenta que de repente ciertos comportamientos que han tenido no son los correctos, o que ciertas cosas que ustedes consideraban normales no son normales, no son sanas, sino que son inclusive racistas. ¿Sí? Entonces, espero que les haya servido la clase del día de hoy, jóvenes. A ver, levanten la mano, por favor. Quiero saber quién está presente, quién me ha escuchado. No los he hecho participar mucho. ¿Qué les ha parecido la clase? Queda poco tiempo para que participen. De repente, algo que quieran decir. Chinchay, algo que quieras decir tal vez. Risby, algo que quieras decir tal vez. Said, Adrián, Chamayita. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten ahorita? Miren que hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de discriminación por color de piel, discriminación inclusive por síndrome de Down, ¿no? por este tipo de síndrome que es tan común en la sociedad. Sí, entonces, repito, la discriminación se da en muchos ámbitos y tiene que ser pues poco a poco. Muy bien, Adrián. Entonces tiene que ser un poco a poco sacadas de nuestras mentes, sacadas de la sociedad misma. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Ese es el tema del día de hoy. Cualquier tipo de pregunta que tengan, me las hacen, por favor. No sé si es que he sido lo suficientemente clara, espero que sí. Si no, me lo hacen saber, por favor. ¿Sí? Se va a acabar el tiempo. Chao, hijos. Muchas gracias. Chao. Chao, Jennifer. Chao, Adrián. Chao, Heredia. Chao, Chamayita.